Ya, haciendo como un recordatorio más o menos de lo que estuvimos hablando, no la clase presencial de esta semana, sino que la semana antes del 18, recordar que estuvimos viendo todo lo que tenía que ver con sistema inmunológico, ¿se acuerdan? Ya habíamos dicho que el sistema inmunológico era parte fundamental, ¿cierto?, de nuestro funcionamiento, porque, ¿cierto?, tiene que ver con las defensas de, en este caso, del cuerpo ante virus, bacteria, hongo, etcétera, lo La que sea. que aparece cuando uno nace y las exteriores. Exactamente, exactamente, sí. De hecho, claro, las que eran innatas y las que eran adaptativas, ¿sí? Unas que era porque uno las tenía cuando nacía, ¿cierto? Y la otra era que se iban formando. Y las que se van formando, por ejemplo, de repente tenía que ver con cuando uno se administraba vacunas, ¿cierto? Porque recuerden que cuando uno se inyecta una vacuna, ¿sí? La gran mayoría de las Tiene vacunas, efectos secundarios. exactamente. Por lo tanto, nuestro cuerpo no tiene esa, digamos, antes, a ver, vamos a hacer esto. Si no Antes de, tuviera, no sentiríamos efectos. exactamente, antes de nosotros inyectarnos una vacuna, ¿cierto? Nuestro cuerpo, cuando, bueno, estamos hablando de cuando estamos pequeñitos, cuando nuestras primeras vacunas, nuestro cuerpo recién está creando las primeras células en defensa de las distintas enfermedades. Recuerden que las células ahí para defensa de los resfriados, de todos los tipos de resfriados, ¿cierto? De todos los tipos de alergia. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo más de 1000 células que captan distintas enfermedades, ¿ya? Pero, por ejemplo, hay algunas que no están desarrolladas, por ejemplo, o porque el virus o bacteria sufrió alguna mutación o sufrió algún cambio, como es el tema del COVID. Probablemente nosotros alguna vacuna que nos pusimos alguna vez en nuestras vidas, ¿cierto? Con respecto para los resfriados, ¿cierto? Lo más probable es que atacaba el COVID, pero en la etapa anterior, porque recuerden que el COVID-19 es como una mutación, ¿sí? Es como el virus de forma más letal, ¿sí? Por lo tanto, obviamente ahora tenemos O que... sea, la variante Delta, el COVID-20, el COVID-20. Exactamente, sí. Hay otros tipos de COVID que existían y que no son tan letales y que había vacuna, ¿ya? Entonces nuestro cuerpo lo que tiene que hacer es, ¿cierto?, hacer como, digamos, se pone frente al virus agente, es como que le saca una foto y después esa foto que tiene la lleva a su impresora y la imprime y queda pegadita en nuestro cuerpo. Por lo tanto, después cuando viene este mismo virus, sale esta foto, esta impresión y dice, aquí estoy yo presente para poder atacar al mismo virus, ¿sí? Recuerden que nosotros para cada enfermedad tenemos una célula específica que actúa, ¿cierto? Y que, bueno, actúa en defensa, ¿ya? Más o menos eso es lo que estuvimos viendo la clase antes del 18, ¿ya? Que tenía que ver, ¿cierto?, con cómo el cuerpo se defiende. ¿Sí? Hoy día vamos a ver, voy a compartir al tiro el Power, espérenme un poquito, vamos a ver lo que tiene que ver con las mismas barreras defensivas del cuerpo humano, pero ahora vamos a conocer cuáles son, porque son 3 barreras antes de que el virus o bacteria ingrese a nuestro cuerpo y nos enferme. ¿Sí? No es que un virus chiquillo llegue y entre y te enferma, sino que tiene que pasar distintas barreras. El problema del COVID hoy en día, chiquillos, es que es un virus muy potente. Traspasa estas 3 barreras así, como digamos, en 3 segundos. Entonces, por eso es su Volando. letalidad. Claro, por eso su letalidad, porque es muy potente, ¿sí? Destruye todas las barreras que existen, las traspasa sin ningún problema, ¿ya? Y obviamente con el tema de... Ay, no encuentro el papel. Espérenme. Y como les decía, obviamente con el tema de las vacunas ya empieza, ¿cierto?, a haber una protección, porque por ejemplo, puede que este virus del COVID, ¿cierto?, traspase nuestra piel y llegue a la última etapa, que cuando ya traspasa las 3, se supone que una cuarta etapa sería cuando ya el cuerpo o las células se infectan. ¿Ya? En esta cuarta etapa lo que ocurre es que se activan, ¿cierto?, estas células que estuvieron, digamos, esperando, ¿cierto?, Pero a que llegara el virus. Dígame. en la vacuna, por ejemplo, como es más difícil que el virus traspase porque el virus, ya hay un virus adentro, pero muerto, Exactamente. como lo protege del mismo virus, pero vivo. Exactamente, Víctor. Muy bien, sí. Es más difícil que lo traspase, pero cuando logra traspasar,
generalmente igual el virus muere, digamos, pierde su potencial porque en el interior ya está ese, digamos, hay una célula que está así como con una espada esperándolo a la lucha. Entonces el virus viene entrando y la célula que está dentro para proteger está así, está lista, llega y imagínenselo así como de manera más cómica, ¿cierto? Como que hay alguien que está esperando dentro de nuestro cuerpo así, pero ahí a la espera, o sea, con la espada, la cuchilla, la pistola, cualquier cosa en mano para que llegue el virus, ¿cierto? Luke Cage al lado también. ¿Cómo? Con Luke Cage al lado también. Claro. Ya, entonces, bueno, aquí está el título, ¿cierto? Barreras defensivas del cuerpo humano. El objetivo es, obviamente, conocer las principales barreras de el cuerpo humano, ¿cierto? Las principales barreras defensivas y cómo actúa cada barrera, ¿sí? Cada barrera con respecto a un agente externo, patógeno, virus, hongo, bacteria, etc. ¿Ya? Entonces, primero que todo, obviamente, y les puse acá que lo que ya hemos hablado, ¿cierto? Que existen 3 barreras que protegen nuestro cuerpo. ¿Para qué existen estas barreras? Es principalmente para que nosotros no nos enfermemos, ¿sí? Para que no nos contagiemos tan rápido con cualquier virus o bacteria. Recuerden que, yo no sé si les había dicho, parece que sí, que en el ambiente, en este momento, y en todos lados, en todos los ambientes, hay 1.000.000 de bacterias, virus y hongos que nosotros no estamos viendo, ¿cierto? Porque recuerden que son microorganismos, por lo tanto son súper pequeñitos, pero están presentes y en cualquier momento pueden ingresar, ¿cierto?, a nuestro cuerpo. También recuerden que al estar cerca de una persona que está enferma, ya sea de un resfriado tradicional, ¿cierto?, etcétera, o de COVID, lo más probable es que yo me contagie porque la persona cuando tose, ¿cierto?, bota gran cantidad y gran parte de estas partículas de virus, ¿cierto? Entonces, para eso son estas barreras, para protegernos, ¿cierto?, de cualquier enfermedad. Pero no solamente una enfermedad respiratoria, sino que puede ser también una enfermedad causada por una alergia, ¿sí? O sea, o una reacción alérgica, ¿ya? Por ejemplo, el tema Yo, de profe, soy muy alérgico. si por ejemplo ahora está el tema de la alergia a la primavera, que es bastante común en muchas personas, ¿sí? Y hay unos medicamentos que se toman, que toman estas personas y lo que hace es hacer como un bloqueo del ingreso, ¿cierto?, de estas partículas externas. Tomás, dígame. Profe, una pregunta, ¿las alergias se desarrollan ya cuando uno ya nace o se desarrollan en el tiempo? Ambas. De hecho, después de esto, después de esta clase, la próxima semana vamos a ver las alergias, pero para adelantarte sí, hay unas que se desarrollan cuando uno nace, pero hay también alergias que se desarrollan durante el tiempo, ¿sí? También hay alergias que cuando uno las tiene cuando nace, al tiempo después se quitan, ¿sí? Es en ambos casos. Que salgan que tú nazcas con una alergia, ¿cierto?, crónica, eso se da determinado por la genética, ¿sí? Porque probablemente tu papá o tus abuelos, ¿cierto?, tenían estos problemas de alergia y obviamente se te traspasó a ti por tema genético. Y de repente, cuando nosotros creamos un síndrome alérgico, es decir, por ejemplo, voy a dar un ejemplo concreto. Yo cuando nací no era alérgica a la primavera y hace unos 3 años atrás empecé a sentir problemas en la primavera, empecé a sentir congestión y fui al médico y me dijeron que estoy siendo alérgica a la primavera. Es como Ahí, el virus que se desarrolla pasando exactamente. acá. Y lo más probable es Creo que se que... llamaba, ¿cómo era? ¿Qué cosa? Inmune. ¿Cómo se llamaba eso? Inmune, que era ¿El sistema? el sistema que Sí, se se llama de 3 desarrolla, que formas. Sistema inmune, no lo sistema tiene muy claro. inmunológico. ¿Sí? ¿Eso era o no, Víctor? Ya. ¿Qué estaba diciendo? No fue la idea. A ver, espérame. ¿Qué estaba diciendo de Porque la... hace 3 años le dijeron que Ah, el ya. doctor tenía En todo caso, esto que estoy contando es mentira, o sea, estoy como haciendo un ejemplo concreto, ya. Se supone que yo nací sin alergia y hace 3 años atrás me dijeron que yo tenía alergia ahora.
porque empecé a sentir los síntomas. ¿Qué ocurrió? Lo más probable es que mi cuerpo, como bien decía el Víctor, ¿cierto?, empezó a desarrollar estas células, o estas células, claro, que son alérgicas, ¿sí? Por lo tanto, se empiezan a activar dentro de mi cuerpo y empiezan a producir efectos externos. O lo más probable es que yo no tenía las defensas en contra de determinados tipos de alergia, ¿sí? Y al no tener esas defensas, lo más probable es que cuando yo me contagié de por ejemplo, el polen, este polvito blanco que sale bastante en la primavera, ¿cierto? Ahora por primera vez quizás ese polvito ingresó a mi interior y me produjo, ¿cierto?, este daño y esta alergia que ahora es latente, ¿sí? O sea, lo que quiero decir es que la alergia, uno puede nacer con alergia y se le puede quitar, o puede no nacer con alergia y le puede dar alergia, ¿ya? Eso va a depender de cada organismo. Tomás, dígame. Fue una de las peores y que yo creo es la alergia al polvo, Sí. porque diariamente No tenés que estar tengo una limpiando. alergia al polvo. Sí, es como una reacción en realidad que tenemos casi la gran mayoría. Por ejemplo, yo creo que si a Mira, ustedes... porque se compone de muchas cosas Sí, y algunas de esas cosas que se compone el polvo nos da alergia. exactamente, muy bien, sí. Porque de hecho, si hiciéramos un experimento y nos paramos todos los alumnos del curso, todos los que están aquí en séptimo, ¿cierto?, ahora conectados, y les tiramos a cada uno un polvito así, lo más probable es que a todos nos pique, lo más probable es que a todos nos dé la misma reacción, ¿ya? Así que eso con respecto a por qué existen estas tres barreras. Entonces vamos a ir con la primera. La primera barrera defensiva, chiquillos, obviamente es la primera línea, por eso es la primera. Se supone que son tres barreras y se van pasando una a una. Si yo traspasé la primera, paso a la segunda, y si traspaso la segunda, paso a la tercera, ¿sí? Y si paso a la tercera, se produce la enfermedad, ¿sí? Porque recuerden que, como misma palabra lo dice, barreras, se supone que se está tratando de impedir que la célula se infecte, ¿ya? Dígame, Víctor. Por eso cuando uno se junta con alguien enfermo y no se resfría es porque no traspasó las capas. Exactamente, tal cual. Lo más probable es que quizás igual te haya entrado el virus, pero, por ejemplo, puede haber quedado hasta la barrera primaria o la barrera secundaria. Y ahí vamos a ir viendo ahora cuál es cuál, ¿ya? Así que súper. Entonces, como les decía, la primera barrera es innata, ¿sí? Porque es de nuestro cuerpo, es algo que se ve, siempre está activa, y obviamente la principal barrera de nuestro cuerpo es, ¿cuál creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Mira, lo que me estoy tocando. ¿Qué es lo primero ¿Célula? ya más externo? ¿Qué es lo uno que tiene más fuera? ¿Piel? Exactamente, piel. La piel es la primera barrera innata y digamos, la primera línea defensiva. Por ¿Ya? eso nos lavamos las manos cuando tocamos algo, Exactamente. Profe, porque las Exactamente. manos son piel. o Exactamente. sea, me está diciendo que lo más seguro es que yo ya tuve COVID, simplemente no pasó todas las barreras, Probablemente lo más sí. seguro. Capaz que todo, así, uno nunca sabe. Sí, uno no sabe si estuvo al lado de una persona. Profe, yo tengo mis barreras súper fuertes porque no me enfermo nunca. Muy bien, y qué bueno eso. Y eso también habla también de que su sistema, y quizás que también consume harta vitamina C, porque la vitamina C y, bueno, todos los tipos de vitaminas B Víctor, son Me bastante gusta el buenos. jugo de naranja y me gustan las pastillas vitamina C. Ah, qué no rico. sé cuándo desarrollaste eso, Víctor, porque antes el Víctor se enfermaba muy diariamente. Tú sabes que desde que me Sí. operaron ya no me resfrío Ah, ¿y de qué lo operaron? de la amígdala. Ah, ahí está, po. Lo más Ahora no me probable. enfermo, me resfrío como hace un año. Mira, interesante eso, sí. Lo más probable es que, como tenías problemas en las amígdalas, te enfermabas con más facilidad, porque la amígdala igual hace una especie, chiquillos, como de barrera, aunque ustedes no lo sepan, aunque ustedes no lo crean, digo. ¿Ya? Ya. Volviendo aquí a la barrera primaria, también les puse acá que es inespecífica. Y cuando digo que es inespecífica, hago referencia a que la barrera está para cualquier tipo de cosa externa que quiera ingresar.
No es específicamente hacia un virus, porque vamos a ver que la tercera barrera, la última, ataca al virus específico. Es como la barrera más potente. Esta es la barrera más general. Como es la primera, es la más general. ¿Sí? La piel es barrera para cualquier cosa, para las quemaduras, para los virus, para cualquier cosa. ¿Cierto? Entonces, por eso es inespecífica. ¿Y la placa ayudan en eso? ¿La qué cosa? La placa. ¿Las placas? Son unas como blancas que curan las cicatrices y eso. Las placas. No sé, ¿qué placas? No Me sé imagino si las era placas placa tectónicas, exactamente, pero no tiene nada que ver. pero era como una especie de célula que curaba La célula heridas. blanca, eso, sí. ¿Los Usted lo glóbulos enseñó rojos? Eso, creo que también, no me acuerdo, pero eran las que curaban las cicatrices. Lo Ya, pasamos por la sí. materia. Lo que pasa es que los glóbulos rojos lo que hace es que destruye el virus y con la piel, cuando uno se corta o se quema, ocurre un proceso, un fenómeno de que la piel se regenera, pero por sí misma, ¿sí? Empiezan a crearse nuevas células ahí al ladito mismo donde está como, por ejemplo, a ver, déjenme ver si puedo hacer un dibujo. Espérenme. Por ejemplo, acá. A ver, ya, tenemos la piel, así. Ah, no, espérenme, qué horrible. Espérenme, déjenme ver si lo voy a hacer más recta. Tenemos la piel, esta es la barrera de la piel. Piensen que esta es la piel, esto es para afuera y esto es para dentro de la piel. Por ejemplo, en esta piel hay aquí se hace una abertura, un hoyito, ¿cierto? Y todo esto que está acá queda sin piel, porque como que hicimos un hoyito, así como que me enterré algo, ¿cierto? Ya, me enterró un clavo, ¿sí? Queda este hoyito en la piel. ¿Qué pasa con esto? Ese mismo hoyito va a empezar a regenerarse. Al primer día, de hecho, al primer día ha pasado Eso, ¿cómo se llamaba lo que lo dos, regeneraba? ¿Placa? ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba lo que lo regeneraba? ¿Placas? No. No, lo que regeneraba ese Los hoyito, esa glóbulos abertura en blancos. la piel. Sí, los ¿Qué? glóbulos blancos Las participan. plaquetas. Sí. La plaqueta, Aquí eso, ya, sí. Cierto, yo cierto, dije cierto. placa. Las plaquetas, chiquillos, verdad, ayudaban, ¿cierto?, a la regeneración de la piel. Porque, bueno, las plaquetas también sirven por el tema de la coagulación de la sangre, también se mide en eso, ¿ya? ¿Tomás o Tomás? Tomás. ¿Profe? Ujú. Sí, Tomás. Con Ya, H. dígame. Le pregunto, es que hay alguna, es que yo allá me hice una herida y ¿Ya? no se me curaba, no dejaba que me curara, no sé si era por el cloro o qué cosa. ¿Hay algo que me impedía que se curara más rápido? ¿En dónde se hizo la Porque como herida? que se ¿En la curaba mano? y sí, en la mano, Ya. ¿Y en qué parte? por la parte de arriba. ¿Por acá? Sí, ¿Por aquí? Ya. sí, pero exactamente ahí. Ya, mira, el problema de hacerse heridas en las manos, aquí, fíjense, acá y acá, en los dedos sobre todo, en las manos y en esta parte, digamos, el problema de eso es que ahí hay demasiadas, ¿cómo se llama? Vasos sanguíneos, demasiados vasos sanguíneos. Por lo tanto, cuando uno se rompe uno, lo más probable es que cueste cicatrizar, ya, sobre todo en los dedos y en las manos, porque uno está en movimiento constante. Por ejemplo, si yo tengo la mano así tiesa y tengo una herida, la herida va a empezar a cicatrizar más rápido, pero nosotros en todo momento movemos las manos, Profe, ¿cierto? En todo momento, nunca la dejamos quieta, por lo tanto, al moverla, lo que hace la piel como que se estira nuevamente. Recuerden que cuando cicatriza, como que la piel empieza a cerrarse, ¿cierto? Empieza a cerrarse y a cicatrizarse, se genera la costra y después la cicatriz, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando está generándose esta cicatriz así y uno mueve la mano, esto de nuevo. Entonces, por eso se demora más en cicatrizar, ¿ya? A ver, hay cremas hoy profe, en día que sirven para la cicatrización, ¿sí? Para la cicatrización, por ejemplo, hay una que se llama Aquaphor, sí, que es una cremita, de hecho, que se utiliza bastante, por ejemplo, para el tema de los tatuajes, para la cicatrización de los tatuajes, y sirve bastante cuando uno tiene una herida, también, ¿ya? profe, Dígame. y los moretones la cura la plaqueta también, porque los moretones es como una herida interna, pero no Sí, externa, así que pregunto si lo cura igual. sí, exactamente.
Porque los moretones es cuando uno se pega, ¿cierto? Y se rompe un vaso sanguíneo. Y esa sangre no logra salir de la piel, se queda ahí incrustada, ¿sí? Pero si se O queda... sea, si me pincho con una hoja, saltará sangre. Saldrá sangre. Si No, me no, pincho en no. un moretón. Cuando salta sangre es cuando tú te rompes una arteria. Recuerda que las venas, los vasos sanguíneos son venas y arterias, pero cuando, por lo general, uno siempre se hace la herida y las venitas son las que siempre están como más externas, más expuestas. Porque si uno se ve Si la me mano, pincho, uno se ve la si me pincho un mano, moretón, ¿va a salir sangre más de lo normal? Pregunto. no más de lo normal, pero va a salir y el moretón, te lo digo al tiro, se va a hacer la costra y ya va a dejar de ser moretón, porque es la sangre coagulada. A lo que les decía, si ustedes se fijan, lo primero que se ve en las manos y en nuestro cuerpo son las venas, ya, por eso, porque están más expuestas, por eso no sangra tanto. Pues si yo me hiciera un corte más profundo y llego a cortar una arteria, ahí sí sale el chorro. Por ejemplo, por acá tenemos una arteria que siempre cuando muestran en las películas de terror o de crimen, te Cuando apuñalan corta- aquí y sale el chorro así, Ajá, y ¿cierto? Sí. Ya, esa es una arteria. Ay, La profe, arteria... yo tengo muy débil el cuello y cuando hablan de corte en el cuello me da cosa. Bueno, cuando se corta esa arteria, el chorro de sangre sale, ¿ya? Ya, sigamos con esto. Entonces, acá tenemos la primera barrera, ¿cierto? Que, fíjense, impide el ingreso de cualquier sustancia extraña, ¿ya? Hablamos, ¿cierto?, de la piel y en este caso también tenemos otras barreras que son principales, como por ejemplo la boca, los ojos, las fosas nasales, ¿sí? Que son las principales, chiquillos, barreras defensivas. Aquí estamos recién en las primeras barreras defensivas, ¿ya? No solamente la piel es la primera barrera defensiva, ahí lo siento, sino que la boca, la nariz, no la nariz, las fosas nasales y los ojos, ¿ya? También tenemos, chiquillos, otra barrera defensiva que no es como que... Por Una eso, por barrera, esa parte uno se infecta por los ojos y por la nariz y por la boca. exactamente, y por la piel también. Por ejemplo, por la piel, si yo me hago por ejemplo, me contagio de VIH, hay una persona Si que me tiene hago una herida, VIH. Sí, si yo me tengo una está herida contagiando. y pongo en contacto mi sangre con la sangre de una persona contagiada con VIH, lo más probable es que me voy a contagiar, ¿ya? Lo siento, chiquillo, se me fue un poquito de saliva por la tráquea, entonces ahí me ahogué. Ya, entonces la otra barrera principal, chiquillos, tiene que ver con las secreciones, ¿sí? El ácido estomacal y todas las secreciones que realiza nuestro cuerpo, ya sea en los ojos, en la boca, en las narices, en el estómago, etcétera, etcétera. ¿Sí? En todos los órganos de nuestro cuerpo se producen, o en la gran mayoría, se producen secreciones. Por ejemplo, el sudor también es una secreción de la piel y también actúa de cierta forma como barrera. La vellosidad, chiquillos, también actúa de barrera. Por ejemplo, la vellosidad que uno tiene dentro de la nariz es una barrera defensiva. Por eso no hay que sacarse los pelitos de la nariz, ¿cierto? Porque son una barrera defensiva, ¿ya? Las barreras secundarias, chiquillos, y aquí vamos y nos adentramos en lo que ya habíamos hablado en algún momento que tiene que ver con los glóbulos blancos, ¿sí? La barrera secundaria, ya fíjense que la primaria ya traspasamos la piel, ahora estamos dentro del cuerpo, y dentro del cuerpo nos encontramos con los glóbulos blancos que atacan a todos los virus externos. Bueno, estos glóbulos blancos se van a llamar fagocitos, ¿sí? Fagocitos, y cuando actúan, ¿cierto? Cuando, digamos, cuando atacan a un virus externo, se produce la fagocitosis, que es cuando entra un virus X y están todos, pongámosle, este es el virus X y aquí está la línea de fagocitos o glóbulos blancos esperándolo, ¿sí? La fagocitosis se produce cuando estos se activan, este entra y estos se activan y lo atacan, ¿ya? Como el ataque, ¿sí? Eso Importante es como entender. lo mejor para proteger. Exactamente, bueno, o sea, Lo lo más, mejor es la tercera, es la más potente, o sea, ya si pasa la tercera es porque el virus es muy genial, es muy potente, ¿ya? Pero un cachito que, tía, una pregunta, ¿por qué a veces sale sangre en la nariz? Ya, Anto, pueden haber distintos motivos por qué sale sangre de nariz, ¿ya? Puede ser de repente por subida o bajadas de presión,
ya como que el cuerpo humano empieza como, imagínense una caldera así como a presión. Pueden ser poderes sobrenaturales también. Sí, también, o a veces por el calor, me dijo por sucesos sobrenaturales. Era un pequeño guiño, una serie. Ah, no sé, en realidad puede ser, uno nunca sabe, todo está permitido en esta vida, pero científicamente le hablo yo, que puede ser, como les digo, por la subida de presión, por el calor, o porque de repente uno se rompe una venita, que es una de las cosas más comunes. Nosotros también tenemos muchas venitas acá, por lo tanto de repente uno se suena y uno a veces exagera y se suena demasiado fuerte, ¿cierto? Y ahí es donde se rompen estas venitas, y son venitas muy chiquititas, ¿ya? Por eso sale sangre de narices. Y es bastante complicado cuando se rompen las venitas porque hay que cauterizarlas, hay que quemarlas, digamos, sellarlas, ¿ya? Entonces, con respecto a esta barrera, tenemos, ¿cierto?, que son los glóbulos blancos, llamados fagocitos, ¿cierto? Importante también decir que son innatos, porque nosotros, nuestro cuerpo, cuando nacemos con células blancas, ¿cierto?, con glóbulos blancos, fagocitos, ¿cierto?, y también son inespecíficos porque también actúan de forma general. Los glóbulos blancos atacan a cualquier agente externo, no van específicamente a uno, sino que atacan a cualquiera externo, ¿ya? Y finalmente pasamos, ¿cierto?, a la barrera terciaria, que es la última y, como yo les decía, es la más potente. Se supone que si estos agentes patógenos lograron vencer la 1 y la 2, llegan a la tercera, y la tercera se activa automáticamente y produce dos tipos de reacciones o respuestas, ¿sí? Y en este caso va a producir una respuesta inmune celular, que es la primera que vamos a revisar, y una respuesta inmune humoral, ¿sí? Fíjense que también yo les puse acá que las respuestas que tiene esta barrera terciaria son específicas. La 1 y la 2 son inespecíficas porque son generales, y la terciaria es específica porque ahora ataca directamente al virus, ¿sí? Ahora hay un glóbulo blanco, digamos, o en este caso, sí, un glóbulo blanco que tiene un nombre determinado, ¿cierto?, que va a atacar directamente a un tipo de virus, ¿ya? Ahora sí es específico y es adaptativo porque obviamente eso no se da con, digamos, no venimos con este tipo de barreras, sino que nosotros las vamos creando en el tiempo. Podemos decir que la barrera terciaria es producto de nuestras vacunas, de haber tenido alguna vez la enfermedad, porque cuando uno tiene la enfermedad, ¿cierto?, el cuerpo crea glóbulos blancos de esa enfermedad y quedan para siempre, ¿ya? Entonces podemos ver que la primera respuesta de esta tercera barrera, ¿cierto?, es la respuesta inmune celular, que tiene que ver, ¿cierto?, con un glóbulo blanco llamado linfocitos T, que digo bien, ¿cierto?, quien ataca a estos virus. Es el primer, digamos, la primera célula, ¿cierto?, que ataca a el virus que llegó, ¿sí? Linfocitos T, ¿ya? Importante, ¿qué es lo que hace este linfocito T? Capta lo que es los antígenos, que son como las características del virus, ¿cierto? Y capta todo lo que está por encima. Es como que está así observando y se pega al tiro con otro virus externo que llegue, ¿ya? Actúa de manera innata, inmediata, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo, ¿cierto?, de cómo reacciona, ¿cierto?, este linfocito T en la respuesta inmune celular, ¿ya? Primero tenemos que el patógeno, dice acá, es ingerido por el fagocito, el cual exhibe los antígenos del agente infeccioso en su superficie. Es decir, el virus trae, digamos, como su ADN por fuera, ¿sí?, su agente infeccioso, ¿sí?, como que dice, es como que tuviera un cartel que dice, yo hago esto destruyo, esto hago. Entonces llega este fagocito, ¿cierto?, que es el linfocito T, ¿cierto?, y que lo visualiza y se une a él, ¿sí? Luego, el fagocito, chiquillos, en este caso, activa, ¿cierto?, el linfocito T, lo activa. Acá no estaba activo, solamente lo reconoce. Luego lo activa, ¿cierto?, y produce
¿sí? Distintas células de este mismo linfocitos T para poder atacar, ¿cierto?, a este patógeno, ¿ya? O sea, en resumen, chiquillos, lo que ocurre es que este linfocitos T, al encontrarse, ¿cierto?, con este virus externo, lo que hace es activar todas sus redes y antenitas y señales, se pega a él, y cuando se pega a él, ¿cierto?, activa el linfocito específico, en este caso el linfocito T, ¿ya? Y ahí obviamente lo destruye. Y finalmente tenemos la respuesta inmune humoral, ¿sí?, que la diferencia de la anterior y realiza la misma acción, pero la única diferencia es que en este como se dice, se activa, ¿cierto?, un glóbulo blanco distinto, que es el linfocito B, ¿sí? En el anterior es el linfocito T y en el siguiente es el linfocito B, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre también? ¿Qué dice? Lo siento, ahí sí. ¿Qué es lo que ocurre? El linfocito B en este caso va a reconocer al virus y lo va a atacar, ¿ya? Y ahí obviamente lo va a destruir, ¿sí? Chiquillos, creo que estamos en la hora, sí, quedan 2 minutos si no me equivoco. Entonces, para ir finalizando, ¿existe alguna duda, consulta, chiquillos? Hoy día lo que vimos No, en profe. general, ya, súper. Hoy día recuerden que lo que vimos en general fue las barreras defensivas. Ya en la última clase hemos estado viendo solo defensa del cuerpo ante agentes externos, ¿sí? ¿Y por qué les digo esto? Es para que más o menos entiendan la conexión que van teniendo los contenidos. En un principio vimos virus, células, bacterias, ¿cierto? Y ahora estamos viendo la defensa, ¿sí? Obviamente es importante conocer cómo ataca una bacteria, un virus, etcétera, al cuerpo humano, ¿sí?, que fue lo primero que vimos, y ahora por eso estamos viendo cómo el cuerpo humano se defiende. Y esa es la conexión. Primero conocer los virus que atacan al cuerpo y después conocer cómo el cuerpo, ¿cierto?, se defiende ante ellos, ¿sí? Chiquillos, otra cosa importante. En este momento está activada la evaluación formativa. Recuerden que es sin nota, pero es obligatoria. Por favor, los invito a que vayan ahora o en el momento que tengan del día a rendirla. Son de 9 a 10 preguntas, son súper cortitas, es súper importante que la den, porque a partir de eso yo voy a realizar las preguntas para la próxima prueba. Y la próxima prueba es el 28, recuérdenlo. ¿Ya? En clase, Profe, dígame. ¿va a estar abierta hasta las 12 de la noche? Exactamente, sí.